Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Analizamos el primer año de gobierno de Daniel Noboa. Habíamos conversado con Juanita Gobertus, directora de Human Rights Watch en América, sobre la situación de los derechos humanos en el Ecuador en este primer año del presidente Noboa. Ahora vamos a hablar del lado económico, porque la economía ecuatoriana no está bien. En su primer año, Daniel Noboa implementó 7 cambios tributarios que por lo menos le permitieron tener más ingreso que su anterior antecesor. El gasto en inversión, sin embargo, sigue siendo una deuda pendiente. Hay una nota de primicias que la voy a leer una parte para introducir el tema, que vamos a conversar enseguida con Walter Spurrier, analista económico, sobre lo que vamos a hablar. Y es que en lo económico, este primer año del presidente Noboa, dice la nota, estuvo marcado por la implementación de 2 medidas poco populares que otros gobiernos intentaron y que no pudieron concretar y que le han permitido a su administración tener más recursos disponibles. La primera, como sabemos, fue el incremento del IVA en 3 puntos. Pasamos de tener un IVA de 12% al 15% desde abril. Y un par de meses más tarde también se dio la reducción del gasto en subsidios a las gasolinas de bajo octanaje, como la Extra y la Ecopaís, con la implementación de un sistema de bandas de precios que varía cada mes. Esto ocurrió desde el 12 de julio. Sin embargo, aunque estas medidas y otros incrementos de impuestos en este año han permitido al gobierno tener más recursos, la economía ecuatoriana sigue con síntomas de estancamiento y lo más probable es que este año cierre como un año de decrecimiento del Producto Interno Bruto. Así opinan muchos expertos, ya que las proyecciones de crecimiento últimas, como entidades como el Banco Central, por ejemplo, prevé un incremento del 0,9% y del Fondo Monetario Internacional del 0,3%, aunque esto parece también optimista porque no se toma en cuenta esta crisis energética que en este último mes y medio, casi 2 meses, ha golpeado peor, más duro la economía ecuatoriana. Estamos justamente con don Walter Spurrier, analista económico, para conversar sobre este primer año de gobierno de Daniel Noboa. ¿Cómo ve los aciertos, los desaciertos y lo que puede cerrar este 2024? Bienvenido, Walter. Gracias por acompañarnos, por aceptar esta entrevista. Y bueno, ¿cuál es su análisis de este año de gobierno de Daniel Noboa desde el lado económico? Muy buenos días, gracias a ti, a todos los que hacen Radio Sucesos, por tenerme el día de hoy para tratar sobre este tema. Sí, en la parte económica yo creo que podemos hablar de dos grandes aspectos. El uno, el lado fiscal, la crisis fiscal que heredó el gobierno, y el segundo, el funcionamiento de la economía y lo que los ecuatorianos sentimos como va el año, cómo será el próximo año. En la parte fiscal yo pienso que el gobierno se ha manejado bastante bien, lo acabas de indicar. Parece increíble que haya logrado conseguir una alza del IVA sin que haya habido mayor conmoción. Puso en vigencia una fluctuación en el precio de los combustibles que ha señalado. Yo añadiría de que él tiene un mecanismo para eliminar el subsidio, pero realmente no se está aplicando. Está oscilando el precio para acostumbrarnos a que el precio varía, y pienso yo que una vez que terminen las elecciones y si es que gana las elecciones, volverá a subir la gasolina de manera importante porque sigue habiendo subsidio. Claro. El manejo fiscal tuvo otros aspectos, le ha quitado recursos al sector privado, le ha puesto medidas que han sido recaudatorias en el corto plazo, y de hecho ha llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario que lo apoya el gobierno del Fondo Monetario, porque incluso cuando se siente a negociar ya hizo las cosas que el Fondo Monetario le iba a pedir. O sea, por el lado fiscal lo ha hecho, yo diría, bastante bien, y no es que esté resuelto el problema fiscal, pero no se lo podía resolver en un solo año. El segundo punto, el manejo de la economía, ahí yo pienso que no lo ha hecho bien, en parte porque lo fiscal y el desempeño de la economía son un poco contradictorios, porque la parte fiscal nos absorbe dinero para no tener que endeudarse tanto y por lo tanto les quita dinero a la economía. No es que el Estado aumenta los impuestos e invierte, sino que sencillamente la economía, esa plata se va. Entonces allí no lo ha manejado tan bien, y el punto más flaco es en la parte eléctrica.
El presidente, yo creo que las elecciones lo tomaron por sorpresa los resultados, porque hasta la muerte de Villavicencio él no aparecía en las encuestas y los votantes de Villavicencio y otros optaron por él y ganó. Y optó por decir que iba a subir con una nueva generación, lo cual siempre es positivo que entre sangre nueva, bien preparada, pero prescindió de gente que tuviese conocimiento de lo que pasaba con el país y el resultado es que en la parte eléctrica, en que había un problema que se sabía que venía, que existía, que ya había problemas anteriormente, que con Lazo tuvimos problemas en la parte eléctrica, puso una persona inexperta, más bien con vinculaciones con el correísmo, mandó un proyecto de ley, también manejó bien la relación con la Asamblea en su primera etapa, pero desperdició la oportunidad porque mandó un proyecto de ley y el asunto es que recién ahora, en los últimos meses, está tratando de resolver un problema que debió haber enfrentado desde el primer momento, porque estamos en problemas eléctricos y lo único en concreto que hay es una barcaza, nada más. Las otras cosas que he contratado recién en diciembre, próximo mes, van a comenzar a hacer pruebas en una instalación, o sea que este año no vamos a tener más incrementos en cuanto a generación eléctrica. Y luego, en la parte fiscal, su manejo fiscal también ha obstaculizado la inversión privada, que es lo que puede generar más empleo en la economía y un crecimiento. Por ejemplo, su compromiso programa fiscal, es decir, no vamos a firmar los contratos de inversión o vamos a firmar muy pocos contratos de inversión porque eso significa darles ventajas tributarias a las empresas. Pero se les dice a las empresas que va a haber contratos de inversión, pero no se les da luz verde y el resultado es que las empresas dicen, me quedo en el limbo, porque hago un proyecto en base a lo del contrato de inversión y después resulta que no me lo aprueban y por lo tanto no hago la inversión. Y la inversión privada está a un nivel muy bajo. Y luego también no ha cuidado las formas, o sea, no se ha regido por los compromisos que ya existen, que por ejemplo le acaba de quitar a las empresas mineras la devolución del IVA en las exportaciones. Y eso va en contra de los compromisos que tiene con las empresas mineras. Si no quería que hubiera IVA en las importaciones, eso debería haberse, no quería que hubiera devolver el IVA en las exportaciones, eso debe haber estado desde el principio en el contrato, ¿no? Pero no está. O el asunto lo del cable submarino, más allá de que pudiesen haber irregularidades en el cable submarino, el hecho es que por ser un rival político le están quitando una obra de infraestructura que es vital para el funcionamiento de las telecomunicaciones y se lo va a pasar al Estado que no tiene buena reputación, no tiene una muestra de saber administrar bien recursos estratégicos de esta importancia. Entonces, en ese sentido, en cuanto a la marcha de la economía, realmente no lo ha hecho lo suficientemente bien. Y esta crisis eléctrica, y eso ya lo ha apuntado con lo que dice Primicias, significa que este cuarto trimestre va a tener un pésimo comportamiento en la economía y probablemente este año terminemos con una contracción económica de entre 1 y 2%. Sí, es grave la situación. Las predicciones que se mencionaban no toman en cuenta justamente el tema de los apagones, así que las predicciones van a ser muy preocupantes para cómo cerremos este 2024. Ahora, de estas medidas implementadas, Walter, ¿para qué han servido? Por ejemplo, aumentar el IVA, también el tema de las gasolinas, que ahora se fluctúan los precios, por ejemplo, de la Extra y la Ecopaís. También este tema de la ley por el conflicto armado, ¿en qué ha servido a la final para la economía ecuatoriana? ¿O en qué ha Bueno, afectado? ¿Cómo ha impactado? bueno, lo que sucede es que nosotros tenemos un nivel de gasto en el sector público sumamente elevado y no solo es que es elevado, sino que es ineficiente. O sea, tenemos un estado muy grande y ni siquiera podemos tener un servicio postal como teníamos antes, ¿no? Está quebrada la empresa de correos. Eh, sí, tenemos una economía fiscal muy grande y no podemos invertir en electricidad, no podemos invertir en petróleo y tenemos enorme dificultad en reducir el gasto corriente. En ese sentido, Ecuador difiere, por ejemplo, de Argentina. Milei en Argentina ha enderezado la situación fiscal con medidas muy duras,
pero en un año de gobierno, que todavía no los cumple, la economía sí se ha contraído este año, pero las perspectivas son de un muy fuerte crecimiento el próximo. Aquí tenemos dificultades, parte de la dolarización impide pues que bajen los sueldos en la administración pública vía devaluación ante un hueco fiscal tan grande que nos ha obligado a estar endeudándonos permanentemente para gastos corrientes, era necesario conseguir nuevos ingresos para cubrir ese gasto corriente. Y el IVA esencialmente va para eso, ¿no? Para pagar la burocracia y para pagar las deudas que se incurrieron, para pagar la burocracia en años pasados. Y el alza de las gasolinas por el mismo sentido. Ahora, lo del alza de la gasolina sí es muy sano que se lo haga porque es un recurso que tenemos los ecuatorianos, no se lo puede entregar a un precio menor al que lo podemos vender en el mercado internacional y por lo tanto tenía que subir. Entonces, estas medidas han ayudado a mejorar la situación fiscal, pero mejorar, pero no solucionar. Claro, El las tema, cifras no son positivas para nada, las ventas están caídas, el empleo está incluso a niveles peores que de la pandemia, en fin, temas que sí están preocupando, ¿no? así es, o sea, esto es algo que hemos venido hablando desde hace mucho tiempo. La crisis tiene 10 años, en el sentido en que realmente el país estaba manejando mal y podíamos subsistir en función de que había precios extraordinarios del petróleo. Una vez que el precio del petróleo volvió a niveles normales, y eso fue a partir del 2015. El país en una primera etapa se endeudó para seguir gastando Mm. y no se ha ajustado como es debido. El país necesita un cambio drástico en la manera de conducirse. Idealmente un presidente que tenga una mayoría legislativa y que tenga el deseo de mejorar la economía, no de empeorarla. Y en ese sentido, irnos por un buen ritmo. Por ejemplo, el lado fiscal se beneficiaría mucho de un aumento de la producción petrolera, pero estamos reduciéndola, ¿no? Porque hemos decidido cerrar el único campo que puede crecer. Hay un enorme interés internacional de invertir en minas y hay muchas empresas mineras en el país, pero le ponemos trabas a la inversión. Y entonces el hecho es que a partir de las trabas que pusimos en el 2008, dos empresas habían ya superado las trabas y pudieron salir adelante y están produciendo la una oro, la otra cobre, pero no hay más proyectos que hayan podido implementarse por las restricciones que hemos puesto. Lo mismo el sector privado, no hay un ambiente favorable a que haya más inversión privada para el sector de exportaciones. Entonces, en ese sentido, la economía va a seguir de esta manera, mal, con poco crecimiento, poco aumento del empleo, hasta el día que tengamos un cambio de fondo. Ahora, como este gobierno cumple un año, tenía perspectivas de solo ser interino, año y medio interino, también ha pospuesto muchas decisiones o iniciativas esperando ganar las próximas elecciones. O sea, ha gobernado en función de cómo voy a ser reelecto y inicio un periodo de 4 años en mayo de 2025 y eso también ha perjudicado el que no haya una verdadera política de largo plazo en el país para sacar adelante la economía. Bueno, es complejo y hablando de cómo se puede proyectar el próximo año con un nuevo gobierno o una reelección del actual, también vamos a tener que pagar las deudas que se han contraído, ¿no? Y al menos el próximo año 2025-2026 van a ser años críticos en los que el Ecuador va a tener que pagar altos montos de deuda externa. En ese sentido, dada la situación, ¿qué podemos esperar, Walter, de los próximos años? Bueno, el año 2025 las cifras van a ser algo mejores por el efecto de rebote. O sea, si este año, sobre todo en este cuarto trimestre, va a haber una caída de la economía por el hecho de que no hemos tenido luz para producir y no hemos tenido luz para consumir, no hemos tenido luz para Claro. nada. Si el próximo año, más allá del primer trimestre, la economía tiene luz, o sea, no se repite de aquí a un año lo que hemos sufrido en este cuarto trimestre, vamos a tener un cierto rebote, o sea, vamos a recuperar lo que perdimos este año y un pequeño crecimiento, porque como la población crece más de 1% anual,
casi sin hacer nada debemos crecer un poquito más de un 1%. Entonces, en ese sentido, podríamos pensar que la economía el próximo año puede estar creciendo entre 2 y 3%, recuperando lo que se pierde el presente año y ganando un poquito más, pero eso no significa que está solucionado el problema. Y Así es. ya a partir del año 2026 y 2027, las deudas con el mercado financiero internacional que reestructuró Lenin Moreno comienzan a vencerse, o sea, comienzan a haber pagos de amortización de bonos y se supone que ya deberíamos nosotros estar insertados en el mercado internacional colocando nuevos bonos, no tanto para aumentar el endeudamiento, sino para poder tener nueva deuda para pagar los que se vencen, porque es igual que con las personas, cuando tenemos deudas es muy difícil pagarlas todas sin irlas reestructurando para irlas reduciendo con el tiempo. Eso es lo que ha hecho Milei. Milei en la Argentina heredó un riesgo país mucho más alto que el ecuatoriano y lo ha bajado drásticamente. Ya se prevé que, si no el próximo año, el siguiente, ellos van a poder colocar bonos, porque ya hay confianza en el manejo económico. Necesitaríamos algo de esa naturaleza. Si no, yo pienso que el año 2026 a lo mejor tenemos que entrar en moratorio nuevamente por no cumplir con los compromisos. Entonces, Wow. y la cosa se complica porque este interinazgo que tenemos va a durar hasta mediados del 2025. O sea, ese es el problema también con nuestras leyes. No podemos tener un gobierno que tenga visión de largo plazo, sino a mediados del año 2025, o sea, un año y medio tapando huecos, como que dice, y ese también nos perjudica. Bueno, es complejo lo que se avecina. ¿Hay algo que pueda hacer Daniel Noboa como presidente en los meses que le quedan de su gobierno para que la economía de alguna manera despegue, para que la inversión de alguna manera despegue? ¿O quizás ya es muy tarde para tomar acciones, Walter? Bueno, nunca es tarde. Además que las acciones que se tomen no tienen necesariamente que dar resultados inmediatos. Claro. Basta que se sepa que las cosas están marchando bien y que va a haber un mejor futuro para crear optimismo. Entonces, cuando se crea optimismo, las empresas invierten, los consumidores nos podemos endeudar a largo plazo porque sabemos que podemos pagar. Entonces, en estos momentos tenemos una situación en los bancos están muy líquidos, están bajando las tasas de interés porque nadie quiere endeudarse, porque no tienen confianza. Y si no se endeudan, la economía no marcha. La economía marcha en el sentido si el dinero da vueltas y se invierte y se gasta, y eso no está sucediendo. Entonces, el gobierno, por ejemplo, en la parte eléctrica, debería haber dicho ya hace mucho tiempo al sector privado y a las personas en general, yo no les puedo garantizar luz eléctrica, hagan lo que pueden por su lado, yo haré lo que puedo por el mío, ustedes hagan lo que pueden por su lado. Y romper todas las trabas y mejorar e impulsar a que la administración pública se mueva como es debido. Por ejemplo, ahora se supone que las empresas deben invertir en generadores eléctricos e incluso con sus generadores privados venderle energía al Estado para que a su vez pueda suministrar a la población. Pero para eso se requieren unos medidores y las empresas estatales se demoran años en poner los medidores, en aprobar esos contratos. Eso no puede demorar de esa manera, tiene que ser algo inmediato. Lo mismo con las personas privadas. Están muchos poniendo paneles solares, pero también se requieren esos medidores y se demoran meses en aprobar los medidores. La parte petrolera, el gobierno ya tiene una idea de dónde tiene que buscar la inversión en el sector petrolero, pero Petroecuador se toma muchísimo tiempo en hacer concursos, a pesar que se conocen cómo son las cosas y no salen adelante. Los contratos de inversión, hay contratos de inversión muy importantes para el país y el Estado, o que diga que no va a haber contratos de inversión y el que quiere que invierta sin beneficios tributarios que lo haga, o si no, si existen los contratos de inversión, y los promete, cumplirlo y que comience a haber esa inversión privada, pero no lo está haciendo, los tiene en compás de espera. O sea que una mayor eficiencia del Estado por la parte regulatoria y por la parte empresarial se requiere. No puede haber un tortuguismo que el Estado está en todo y lo tiene todo paralizado. Y eso no lo ha logrado hacer el presidente Noboa, de hacer que el sector público se mueva.
Complejo, ojalá se pueda tomar alguna de estas acciones que nos ha comentado Walter Spurrier, analista económico, a quien le agradezco por esta entrevista y darnos su tiempo para entender un poco más la situación económica de nuestro país y lo que ha sido este primer año de gobierno de Daniel Noboa desde el lado económico. Gracias, Walter. ¿Algún mensaje para nuestros amigos oyentes? Bueno, yo pienso que debemos todos hacer presión, ahora que hay sobre todo de las redes sociales en que todos nos podemos expresar, hacer presión para el gobierno para que vea que la opinión pública le pide una acción para sacar la economía adelante y le plantee cada uno desde nuestro lado los problemas que tenemos y las soluciones que vemos que son necesarias para que la economía marche adelante, que sienta la presión de la opinión pública, no solo de los medios como ustedes o de los analistas como yo, sino de la población en general, de que tiene que sacar la economía adelante y que esa presión lo obligue a darle más atención a las cosas y mejorar el entorno en que nos desempeñamos todos los ecuatorianos.